Entonces, la evolución del Vedanta se explica, dice el maestro, poco o en oposición, o desde una, digamos, puede verse como en oposición en el sentido de que no es ese el orden, ¿cierto? El orden no es que los procesos físicos surjan los procesos sutiles, sino de los procesos sutiles, los procesos físicos y los procesos sutiles son producto de la voluntad del sujeto supremo que es Krishna. Y se puede ver opuestamente, pero también se puede ver complementariamente, cuando nosotros entendemos que efectivamente se puede transformar y se ha transformado los aspectos materiales, pero no por su voluntad, sino por otro tipo de voluntad. Ustedes pueden ver que hay una, hay una cuestión, y esto se ha identificado bastante, una situación de aprovechamiento de lo que está dado y quita mucho la esperanza, la transformación. Cuando hablo de aprovechamiento, lo que está dado, toda la teoría de que somos el producto final de una evolución material, eh, terminas en el aprovechamiento de unas condiciones políticas particulares. ¿Sí? Todo este discurso que no entiende sino las últimas circunstancias, quién tiene el poder, quién tiene las facilidades ahora, como si eso fuera la respuesta a un destino inteligente y marcado por sí, por cómo tienen que darse las cosas. Es uno de los discursos que los poderosos de turno han utilizado desde la época de Darwin hasta ahora para justificar y decir es que este es el orden de las cosas, ¿cierto? Alguien tiene las cosas simplemente porque la naturaleza así se lo ha dispuesto, cuando no necesariamente, eso puede ser producto solamente de la explotación, de una falta de conciencia justamente. Lo opuesto ese es el resultado final y esto lo hace muy interesante, cuando entendemos que hay una evolución subjetiva nos invita a conectarnos con una intención distinta a cómo se están dando las cosas. Entonces uno es muy desde el status quo, hay que aceptarlo así, esta es la manifestación de la materia, no hay nada, pero nosotros vemos que muchos de los elementos del status quo de la manifestación de la materia pueden, incluso deben ser transformados desde las voluntades internas, desde un sentido de la bondad, de la esperanza, del amor. Entonces nosotros vemos ahí como finalmente es muy importante, como decía al principio, quitarnos estos malos entendidos porque llevan a malas acciones que solamente es un producto de un desánimo frente a los ideales. Entonces el concepto Krishna nosotros podemos llevarlo hasta los elementos políticos más directos y hasta la esperanza más necesaria, cualquier cosa que hacemos. En la actualidad la gente se ha aficionado a la teoría de Darwin, del materialismo, todo surge el materialismo, que de la piedra se produce la conciencia, lo que se llama la evolución objetiva de Darwin nos ha devorado. Aunque exteriormente la rechazamos y la detestamos, aún así, es el maestro, el fantasma de Darwin se ha tragado a todo el mundo. Por eso es difícil hacerle entender a la gente que la conciencia es más valiosa que la piedra. Para la piedra es difícil producir la conciencia. La conciencia es más valiosa, la piedra es menos valiosa. Por eso, por lo tanto, una cosa más valiosa puede producir una cosa menos valiosa, pero es difícil explicar cómo una cosa menos valiosa puede producir algo más valioso. Está muy bello. Debemos irnos a ese viaje que se nos propone, entender la voluntad de Krishna manifestada en Mahavishnu, manifestada en ese ego del que surgen los egos individuales, el contacto con la materia. Entonces, este viaje que nos propone y entenderlo desde ahí, en lo, en lo, en lo original, digamos, en lo primario, y después traerlo a nuestra propia proceso creativo constante. ¿Sí? Nosotros estamos desde nuestra propia conciencia, también somos sujetos dotados de conciencia, manifestando la capacidad de transformar la materia. ¿Sí? Puede ser que la materia nos empiece a transformar nuestra conciencia, esto es el famoso fantasma, y en algunas circunstancias puede ayudar, pero también al final todo se vuelve muy vacío, muy seco, muy aparente.
Si no entendemos que todo es movido desde el propio sentimiento, vamos a dejarnos, nos volvemos títeres de las circunstancias, de las ideas, sobre todo lo que es más poderoso, del miedo, de lo más aparente. Digamos que eso se puede ver fácilmente, identificar. Alguien tiene una bocina muy grande y hace mucha bulla o repite mucho las canciones en la radio, crea unos edificios muy grandes y uno piensa que está lo sustancial. Y después uno va a ver y no pasaba nada detrás de todo eso, era pura propaganda, era muy vacío el asunto. Entonces, ahí está, o transformamos de aliándonos con lo verdaderamente poderoso, poderoso significa que se mantiene, que es nuestra conciencia, o le entregamos el poder a que la piedra nos controle. Dice así, los científicos materialistas, este es un término que siempre utilizamos y muy importante porque no es ciencia versus espiritualidad, es ciencia material, ciencia materialista. Materialista no es necesariamente que estudie la materia, por supuesto que vale la pena, a veces se exagera el estudio de la materia, digamos, cosas que, bueno, todo lo que pues es mucha pérdida de tiempo, pérdida de presupuesto, ¿sí? Está muy bello la curiosidad la exploración espacial, pero la cantidad de dinero que se gasta y se desperdicia en eso a veces es como muy plop. Sí, la Prabhupada tiene una frase muy linda que dice, estamos buscando si hay vida en Marte, pero nos damos cuenta que aquí en la Tierra ya hay vida y la estamos destruyendo. Es súper loco, ¿no? Entonces, ¿será que allá hay vida? ¿Será que hay vida? Dice, no, pues que la vida, ¿de qué estás buscando la vida ya la tienes aquí, ¿sí? Y la estamos destruyendo. Estos días escuché algo, pareció muy bonito, en relación con esto, que tiene mucho que ver con el orden que estamos dándole a la visión. Es una pequeña historia de un tipo que tiene una casa, una tierra, un campesino, tiene una casa una casita, ¿cierto? En el campo, pero decide venderla. Sí, le da temor y dice, no, es propia, no es propia, no es propia. Entonces decide vender la casa y, y entonces él no sabe cómo hacer el letrero, ¿cierto? No es un campesino que no tiene mucha habilidad en el habla, no sabe hablar mucho. Entonces dice que le pide al vecino, resulta que el vecino es un tipo muy poético, ¿no? Tiene una capacidad de composición muy buena. Entonces le dice al vecino que le, que le haga un letrero, que le ayude con el anuncio para poderla vender. Entonces, efectivamente, el vecino, dice, de hecho, el vecino estaba ahí de paso, el vecino no vivía ahí, estaba de paso, era alguien ahí que ha llegado, pero con mucha facilidad. Le dice, claro, yo te ayudo. Entonces le dice, bueno, aquí está, me concentré un poco, estoy visitando tu lugar ahí, le di una vueltica ahí a tu finca y le escribí esto. Le dice, a ver, ¿cómo quedó ese letrero? Entonces dice, se vende un hermoso lugar lleno de verde, salpicado de hermosas flores de colores, visitado por hermosas mariposas, surcado por un hermoso río de aguas cristalinas, como no se ven fácilmente en ningún otro lugar, y lleno de la frescura de los árboles al atardecer y un brillante y afectuoso calor del sol en las mañanas. Tan tremendo letrero, te lo pone ahí, se va. Así que el vecino vuelve el tiempo y descubre que el que estaba viendo la casa todavía vive ahí. Entonces le dice, uy, ¿qué pasó? Fracasamos. Yo me esforcé mucho por hacer el letrero, pero veo que no se pudo vender porque, bueno, ¿será que estaba ahí queriendo que quedara? Y el distribuidor dice, no, es que yo al final no la vendí. Yo después de leer ese letrero, yo dije, no, ¿quién va a vender esto, por Dios? Entonces se quedó en la casa. La historia, ya hace poco, muy bella, mostrando cómo nosotros podemos entender la valoración de lo que verdaderamente vale la pena, lo que ya tenemos, ¿cierto? Que es la vida misma, en términos generales. Uno podría decir, ay, pero es que él tenía finca, ojalá no tener una finquita así, no. La idea es que la vida misma es ese espacio que ya tenemos si seguimos con la metáfora.
Entonces los científicos materialistas explican aquí porque ciencia es muy bonita, de hecho se habla de la ciencia espiritual, la que da el orden a la materia, incluye el espíritu. La ciencia material deja la materia y mata al espíritu, entonces prime. Dicen los científicos materialistas, piensan que de lo sutil surge lo burdo, y esto es un disparate. La realidad es precisamente lo opuesto. No se trata de la paternidad de los fósiles, sino de la paternidad de Dios. La teoría es la paternidad de los fósiles. El fósil es el padre de todos. Los científicos creen que todo progresa hacia arriba y esto es incorrecto. Todo está descendiendo. Esto se describe en el Bhagavad Gita 15.1. Urdhva mulan adasakam asbatan prahur avyayan chamdamsi yasya parnani yastam veda sabe David. El árbol de este mundo material tiene sus raíces hacia arriba, mientras que sus ramas se extienden hacia abajo. Las hojas de este árbol son los himnos védicos. Aquel que entiende este árbol y su origen es el verdadero conocedor de los Vedas. Dice, somos de un origen de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Lo que pasa es que ese árbol que nace con las raíces en el cielo y tiene su rama hacia abajo, se refleja en el agua. Ustedes ven que los reflejos quedan al revés. Entonces parece que surgiera de aquí hacia arriba, pero es al revés el origen. Esta familiaridad es muy importante, ¿no? Se ha rescatado a los maestros y se nos explica como estudiantes esta familiaridad. Me refiero a saber que a darle confianza al poder de nuestra esencia espiritual. Eso es básicamente el gran llamado, el gran grito, que es una muy buena noticia y que metodológicamente también es súper importante entender y no creernos, no pensar que estamos artificialmente metiéndonos en un discurso, unas ideas ajenas, sino aprender a sentirla cercana. Esto para el practicante de Bhakti es muy, muy importante. Y por eso, cuando logramos que ciertas costumbres se vuelvan cotidianas en nosotros, ahí nos estamos, digamos, acercando a la práctica regular, ¿sí? Nosotros por eso al principio lo hacemos forzadamente, pero entendiendo que ese forzadamente es porque estamos mal acostumbrados, ¿sí? Entonces cuando practicamos debemos, pero si esto es lo más natural, si esto debería ser todo el tiempo, y ponemos el ejemplo de madrugar, dice madrugar, no, pero ¿quién se inventó esto, por Dios? Pero si se toma el hábito, no, es muy difícil en nuestros tiempos, con tanta luz en la noche y tanta luz, de tomar el hábito, todo sería, pero si es normal, o sea, ¿cómo alguien no va a levantarse con el sol? Y cosas así, ¿no? En la misma dieta vegetariana también, cuando alguien, animales después al principio dice, uy, ¿qué eres? ¿Será que soy muy raro? Y después dice, pero ¿cómo se le ocurre a la gente comerse los animales? Y así con todo, ¿no? Una mañana, con canto de mantras, dice, pero ¿cómo voy a estar sin bañar mi mente con los mantras? Entonces todo esto surge de entender que esto es necesario, ¿cierto? No lo hemos puesto en otro lugar. Es muy bello traer eso al idioma, a la alimentación, al baño, prácticamente a todo, ¿no? A pesar de que nos estamos forzados, incluso a la misma ropa, tantas cosas nos vemos forzados a la artificialidad, pero la sencillez de la vida es eso. Digo, pero era tan fácil jugar con el barro, era tan fácil nadar, ¿cierto? Ahí está todo dispuesto. Y eso es porque la perspectiva del mundo es así, surge naturalmente de nosotros. Dice el maestro, la materia no produce el alma, antes bien, el alma contiene una porción, dice, por lo tanto, de acuerdo con el conocimiento védico, todas las cosas se mueven de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. La materia no produce el alma, antes bien, el alma contiene una porción insignificante, contiene en porción insignificante el concepto de materia, tal como un eczema es una enfermedad. Pues
Un ejemplo que da también el maestro en otro lugar es el champiñón. Dice que nosotros a veces vemos este mundo material como demasiado opresor, ¿cierto? Estamos en una cárcel que nos queda muy grande, pero en perspectiva es muy pequeña. Dice que es como un champiñón. El champiñón no tiene raíces, parece muy grande, ¿cierto? ¡Wow! Pues está más tan grande, pero usted le hace así y se cae. Entonces, así mismo, nuestra idea material parecería muy capaz de absorbernos en todo eso, pero verdaderamente es muy pequeña frente a la realidad. Eso es algo maravilloso para entenderlo en proporción, ¿cierto? Escuchar a los maestros que nos digan que este es el pedacito pequeño, este es el ratico corto, y uno dice, no, pero tanto tiempo en esto, dicen, no, este es el pequeño ratico. Es maravilloso, frente a lo que podría ser, claro, no hay que, digamos, esto es para tener confianza, pero no para tener excesiva confianza, también se nos advierte al respecto, que uno empieza a pensar, ah, bueno, no, ya está todo hecho, estoy destinado a la felicidad ya, y no, estás destinado a lo que construyas según tus actos, ¿sí? Entonces hay que tener confianza, pero no demasiada confianza como la liebre y la tortuga, ¿no? Ya estoy destinado a la liberación y después nos gana la tortuga del materialismo. Dice el maestro, el mundo existe como un eczema en el cuerpo sano. Esta es la comparación del Vedanta. Sería sin duda un maravilloso milagro si la piedra pudiese producir el alma, pero para nosotros es más fácil y más razonable pensar que el alma ha producido el concepto piedra. Existen muchos conceptos en el alma y uno de ellos es el concepto, y uno de ellos es el de la piedra. Todo está en el plano de la conciencia. Maravilloso, maravilloso. Claro, la conciencia piedra, ustedes saben, piedra no existe en realidad. Si nosotros pusiéramos en cámara rápida, todo se está transformando. La piedrita es solamente una fotico que le tomamos a un montón de pequeñas cositas que se juntaron, pero que todas se están moviendo, ¿cierto? Y así no vamos hasta los quantum y poderosamente no existe nada, existen fotos a la realidad que le tomamos, pero es un concepto nomás. Es demasiado hermoso, loco, poderoso y bello. Pero es difícil, ridículo, inconcebible e irrazonable que la piedra pueda producir el alma. Más bien el opuesto. Así, algo así como la teoría de Berkeley, que el mundo está en la mente y no que la mente está en el mundo. Es solo nuestro extravío de la verdad el que nos trae a este mundo temporal. Hay que hacer una salvedad ahí. Y ese es nuestro extravío de la verdad que nos trae a este mundo temporal. Hay que hacer una salvedad porque dice el mundo está en la mente y entonces ustedes saben que la mente se ha vuelto una palabra muy manoseada y justamente entonces al final la culpable es la mente, ¿cierto? Entonces empezamos a cierta teoría desde lo que se conoce como lo mayavadi, lo impersonal, ¿cierto? Trata de decir entonces es la mente el problema, hay que eliminar esa mente. No, todo el mundo pasa por la mente, pero al final detrás de la mente está la conciencia. ¿Sí? No es que nosotros al eliminar la mente eliminamos lo que somos, o lo que somos nos sirve para configurar, la mente nos sirve para configurar lo que somos, pero no es que eliminar a la mente se elimine el yo, existe un yo positivo. ¿Sí? Eso es muy enfático, es el quinto estado de conciencia. Ustedes han escuchado la necesidad el bhakti, el amor surge cuando se reconoce una individualidad que no es la de la mente. Efectivamente, la mente debe ser purificada, transformada, pero la mente podría ser un vehículo positivo para entender el mundo, ¿cierto? Entonces, conseguimos la purificación de la mente, no la eliminación de la mente. Debería dilucidarse cómo y dónde comienza ese extravío, pero el extravío de la verdad nos ha traído a esta área falsa. Entonces, dice, eso es lo que verdaderamente debería importar en el estudio. Es bien chévere este punto, ¿sí? Nosotros el extravío, de hecho, de cuando hablamos de extravío, es esta concepción material de lo que somos, nos hace dirigir nuestros esfuerzos investigativos en muchas áreas que terminan siendo muy estériles
digamos, en el sentido de dar respuestas últimas. Pueden ser muy productivas, muy válidas en cierto aspecto, pero no empieza por entender cómo es que ocurre ese primer momento de identificación. Por lo tanto, la conciencia lo produce todo. En términos médicos, es como los médicos les enseñan a salvar las vidas, cosa muy loable, pero no les enseñan a transmitir, a ayudar a pasar hacia la muerte, ¿cierto? Para un médico que alguien se muera es un fracaso, y sí lo debería ser, pero no el último fracaso, porque, digamos, se debería reconocer humildemente que los esfuerzos médicos tienen un alcance, pero la vida tiene su propia lógica, ¿cierto? Entonces, hay que entrenarse también para entender que está bien sanar, por supuesto, y que esforzarnos por llevar una vida sana y por sanar, pero ese no es el último mes, ese no es la última meta. La última meta es tener una buena conciencia para cuando ya no se pueda sanar. Mientras se pueda sanar, súper bien, pero que eso no se vuelva el último objetivo, porque al final no hay cura contra la muerte, es decir, la muerte del cuerpo físico, ¿sí? Entonces, esa carrera de mantener a toda costa la juventud y detener el envejecimiento de las células no se ha logrado. Entonces, digamos, como cada día la espiritualidad le gana la apuesta a la ciencia materialista. La ciencia materialista es muy buena para prometer, así lo han denunciado, es muy curioso porque así lo han denunciado los maestros desde siempre, y uno vuelve a leer noticias de la ciencia materialista al día de hoy y son siempre iguales. En el futuro lograremos. Se ha hecho un descubrimiento que nos permitirá en el futuro, y ciertas cosas en el futuro, pero el gran discurso en el futuro no vamos a envejecer ni a morir, no ha sido posible. Entonces, chévere, los pequeños logros, las metas relativas son muy importantes. Vamos, eso es parte del Dharma nuestro, eso es todo un capítulo dentro de la educación que nos propone el Veda. El primer paso tiene que ver con entender el Dharma, ahí donde está la adoración a los semidioses, ahí donde está el amor a la familia, ahí donde está el trabajo, ahí donde está el lugar que ocupamos, muy importante, tener un entendimiento del Dharma, pero nunca termina en el Dharma el asunto, el Dharma sigue después y dice, tienes que entender que está bien, digamos, este paso debes hacerlo en bondad, pero es solo un paso, después siguen otras cosas. Por eso es que el proceso espiritual está más allá de la moralidad mundana, está más allá de la filantropía mundana. En el sentido mundano nos referimos a entender cómo solo mejorar nuestras circunstancias externas, y nos habla entonces de otras conexiones. Esto lo hemos mencionado varias veces, pero es bueno siempre volverlo a recordar y a ordenar dentro de nosotros. Dice, la conciencia lo produce todo, la conciencia es eterna. Este mundo no lo es una producción temporal, y la piedra temporal no puede producir la conciencia eterna. La conciencia pura es un sujeto eterno. Estos son términos que son, digamos, desde la ciencia del Bhakti, únicos y transformadores. Hablar de los sujetos eternos. Este es como con que vienen ahora, y vienen ahora con el sujeto eterno, con la capacidad de entender a Dios como una persona, con todo lo que eso implica. Nitya Sanatana no es un producto, es productiva. El éter puede producir fuego y tierra, pero la tierra no puede producir éter. Lo sutil es más eficiente que lo burdo. Lo burdo tiene importancia secundaria. El alma, Atma, tiene importancia primordial. El origen de todas las cosas tiene que ser consciente. El punto de partida tiene que comenzar en la parte interesada. Entonces, nuevamente, es una voluntad, es un sujeto. El alma está dotada de interés, pero una piedra no tiene intereses, planes o proyectos, ni nada que se le parezca. Muy bello, muy lindo, como se reivindica el poder de la voluntad, del deseo, eso somos.
Somos intereses. Ahora, intereses desviados y estrellados, eso ya es otra cosa. Pero el hecho de interesarse, de producir, de querer hacer cosas, eso es natural a nosotros. Pero hay un plan, dice, y un propósito que penetra todas las cosas, y eso es lo importante. De acuerdo con esta consideración, la característica del absoluto, la sustancia original, debe ser calculada. Estamos entendiendo a Krishna, y ustedes ven desde una perspectiva bastante particular. Un objeto de capacidad de atributos limitados no puede ser la causa última. Lo repito, un objeto de capacidad de atributos limitados no puede ser la causa última. Solo una sustancia de calidad y capacidad ilimitada puede ser aceptada como la causa de todo. Esta es una idea más razonable. La ciencia debería tomar conciencia de esto. Hay algunos que piensan que gradualmente la ciencia está tratando de encontrar a la filosofía. Dice, la ciencia material solo está agrandando la circunferencia del mundo material, pero el incremento de la tendencia a la explotación no puede ayudarnos. Está una cierta fiebre, que es muy triste, que es muy costosa, o se aumenta el deseo de explotar el mundo, de entender este mundo, de arreglar este mundo supuestamente. Eh, no todos sus aspectos, por supuesto, siempre rescatamos los aspectos positivos una vez más. El resultado final es el desastre ecológico, digamos, el vacío que genera mucha gente finalmente sin atarugada de materia, llena de decepción, porque simplemente estaba escarbando donde no era, y solo termina con un hueco muy grande, mucho desastre a su alrededor, ¿me entiende? Y ahí que tengamos una sociedad tan drogadicta, tan insatisfecha. La ciencia solo está pidiendo prestado, arrebatándole poder a la naturaleza. Esto es muy bello. De acuerdo con, y eso es chévere, digamos, esa es la verdad, digamos, sería una ciencia verdaderamente poderosa, entendiendo que no se descubre nada, que ya la materia misma no esté en potencia de hacer, ¿sí? Entonces está en la esencia de cada átomo, de cada combinación, su posibilidad de juntarse con otra cosa, ¿sí? Entonces el fuego, uy, nos inventamos el fuego, no, el fuego ya estaba guardado en la madera, solamente se generó el proceso ese ejemplo se manifestó, pero estaba guardado ahí. No es que no se inventó el fuego, sí la madera, por ejemplo. Entonces no se debe olvidar ese aspecto. De acuerdo con Newton, para toda acción existe una reacción opuesta e igual. Debemos ser conscientes de este hecho. Entonces ahora estamos analizando cómo hay una reacción de tomar el camino de explotación material. Toda adquisición nuestra que es en vano retornará otra vez a cero, otra vez como un boomerang. Por eso el proceso científico no es progreso en la dirección equivocada. En realidad el primer principio de cualquier cuerpo viviente es salvarse a sí mismo. Este es el primer principio, este debería ser nuestro punto de partida. En los Upanishads se dice, Asato Matsat Gamayo Tamaso Mayoti Gamayo Mitrior Na Ambrita Gamayo. Yo soy mortal, hazme eterno. Soy ignorante, estoy lleno de ignorancia, condúceme a la ciencia, al conocimiento, y estoy amenazado por la desdicha. Guíame hacia la bienaventuranza. Un verso muy famoso. Llévame de la oscuridad a la luz, de la ignorancia al saber y de la tristeza a la felicidad. No, Upanishads. Nosotros debemos comenzar nuestra tarea de buscar en esas tres frases cómo salvarse uno mismo y salvar al mundo, cómo disipar la oscuridad y obtener la luz, y cómo disipar la desdicha y saborear el néctar. Esta vida, esta hermosa vida de eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Satchidananda, Satyam, Shivam, Sundaram.
Hermoso. Todo un, todo un cuadro de, de superanálisis, pues ya metiéndonos en los propios versos, que siempre es tan bello. Tenemos que organizarnos para seguirlos estudiando ya puntualmente, pero hoy revisamos la perspectiva general y es muy bella, muy chévere. Estamos hechos de lo positivo, de lo hermoso, de lo eterno. Y dice el maestro, nosotros deberíamos reclamar la forma de vivir ahí, de estar, mejor dicho, nuestras búsquedas deberían, deberían medirse los resultados de éxito, ¿no? En la medida que los hagan, nos traigan esto, nos traigan una mayor conciencia de lo que somos en belleza, en conocimiento, en eternidad, no necesariamente en explotación, en tristeza, en abuso. Esta debería ser la dirección de nuestra búsqueda, dice el maestro. Todas las demás averiguaciones son falsas. Las así llamadas investigaciones científicas son una búsqueda inútil cuando carecen de este principio, estamos hablando. Son un suicidio. Los investigadores del átomo probarán que este tipo de ciencia se devora a sí misma, se chupa su propia sangre, vivirá alimentándose de su propia carne y la carne de sus amigos. El conocimiento científico material no es conocimiento. Debemos familiarizarnos con la comprensión vital de conocimiento puro y verdadero. Debemos absorbernos y absorber a otros en ese conocimiento, disipar la oscuridad y producir la luz, alejar la desdicha y establecer la paz eterna. Súper bonito. Y nosotros vemos dentro de la ciencia todavía un resquicio de conciencia y eso es lo que lo rescata realmente. El resto, pues se pone todo al servicio de nada más arreglar o tratar de arreglar los cuerpos, tratar de arreglar las vidas y eso es bastante desastroso. Tenemos bastantes historias de exageradas cirugías ambiciosas en la gente que ponen en riesgo la vida. Tenemos exageradas historias de las bombas desarrolladas bajo los procesos científicos que destruyen ciudades enteras y matan a tanta gente. Entonces, si no se rescata, digamos, si no se le pone un poquito de conciencia, de sentido común al proceso científico, al final eso es una locura. Están creando las los mecanismos de destrucción, así muy directamente lo hemos palpado, como se denuncia aquí el maestro. Entonces todavía queda, y eso es lo que lo hace positivo, no está mal la investigación científica de por sí, pero queda la conciencia, el buen uso que se le pueda dar, aceptando los riesgos, aceptando los límites. Un tema muy complejo, todo un encarte. Hay un documental, el otro día comentaba un amigo, están diseñando no me acuerdo cuál es el país, es Finlandia, Islandia, no sé dónde es que es. Están construyendo un basurero atómico todavía, creo que para el 2030, algo así, es un súper hueco en la Tierra, donde este país le va a alquilar, ¿cierto? Le va a vender a las naciones para que lleven ahí sus desechos y los entierren. En el documental, pues imagínense eso, además, y hablan, digamos, de que eso en algún momento lo van a llenar, cuando ya lo alquilen, lo vendan y lo van a tener que tapar, pero no saben qué van a escribir en la puerta. Porque dices que esto tiene que quedar tapado por siempre, o sea, puede que nosotros escribamos aquí peligro, pero esto va a estar aquí, digamos, unos 100 años, 200, 500 años. ¿Cómo la gente dentro de 500 años, si ya no entiende este idioma, va a saber que esta puerta no debe ser abierta? Tremendo, ¿no? Como por una película, pero es real el asunto. Debemos y toda una locura, no puede generar tanta destrucción. Al final ese es el boomerang, el precio, ¿no? Nosotros también tenemos aquí construcciones de unas represas que, wow, tenemos la represa más grande, pero al final, Dios mío, qué desastre. Bueno, ahí van rescatándonos, pero toda una locura. Ya nos la rescataron de Chepa, pero eso era para que se hubiera perdido ahí tanto esfuerzo.
Pero si no pone conciencia, mesura, todo termina muy loco, muy peligroso. Si es que se sustrae el término de conciencia al desarrollo científico nada más. Ciencia significa no ampliar la jurisdicción de la explotación, sabiendo plenamente que habrá una reacción. El ampliar el espacio de explotación sin duda, al ampliar el espacio de la explotación, sin duda nosotros también seremos explotados. Bueno, digamos, licencias ambientales es esto mismo. Ahí está. Si alguien comete una ofensa con conocimiento de causa, entonces condenado con más castigo. Por lo tanto, el así llamado avance científico es suicida y esto se puede probar claramente. En la actualidad, los países líderes del mundo se amenazan unos a otros con armas atómicas, el producto supremo de los científicos. Tremendo, ¿no? Falta un parrafito en este espacio. Dice, la bomba de neutrones, rayo de la muerte. ¿Cuál es la diferencia entre la bomba atómica y la bomba de neutrones? La bomba de neutrones es algo así como un rayo de la muerte que matará a la gente, pero no destruiría los edificios. Con la bomba de neutrones moriría el hombre, pero los edificios y todas las otras cosas van a permanecer. La cama estará allí, los muebles y todas las cosas están allí, solo la vida será exterminada y los cuerpos se pudrirán. Ese es el efecto de la bomba de neutrones. Y aquellos que emerjan victoriosos llegarán para disfrutar de todas estas cosas. Tendrán que remover los cuerpos muertos y llenar el lugar con sus propios hombres. Esta es la acción y la reacción en el plano de la explotación. Por lo tanto, esta es una civilización suicida. La civilización eterna está podrida. La civilización entera está podrida hasta el fondo. Se está explotando la naturaleza aparentemente para el bien de la sociedad humana, pero contrayendo con la naturaleza una deuda que debe ser pagada hasta el último centavo y con intereses. Debido a que la gente no cree esto, no tendrán remedio. Se les forzará a pagar la deuda. La naturaleza no les perdonará. La naturaleza está allí calculando como un computador, calculando como un computador. Por lo tanto, esta civilización es una anticivilización. Todas las cosas están podridas, son un camuflaje y una traición al mundo del alma. Pero nuestra política es diferente. 2 puntos. Vida sencilla, pensamiento elevado. Nuestra política debe darle el mejor uso a una mala ganga. De una u otra forma, ya estamos aquí. Así que tenemos que utilizar nuestro tiempo y energía de tal manera que con la mínima explotación podamos salir de este mundo. Obra Premanente. Sí, los maestros no son, porque son muy sensatos, no son amigos de emprender la gran salvación del mundo. Entienden que los poderes que están desarrollándose no superan, no ese es el camino, porque a nadie le corresponde, pero sí alientan mucho a la salvación del propio mundo mientras estamos en un montón de actividades que hacer. No hay que frustrarnos, porque eso justamente los maestros no proponen el gran cambio, porque el gran cambio nos va a frustrar, pero si proponen el pequeño cambio, la vida sencilla, es donde vamos a estar, digamos, cada día disfrutando del éxito. El éxito de cambiar la propia vida es directa, es única y nos va a llenar de entusiasmo. Por supuesto que esto se va a replicar y eso tiene una onda que genera una influencia, pero eso es, digamos, orgánico y natural. Cada cual tendrá su fuerza, cada cual tendrá sus capacidades, hay gente con unos dones increíbles, gente con no tantos dones, pero no debería eso, digamos, ser de mucho drama, ¿no? Simplemente unos más fuerza, otros menos fuerza, cada uno hace lo que puede. Hay una historia muy linda con la fuerza, me acuerdo de cuando estaban construyendo el puente Ramachandra para pasar a Sri Lanka. Esta es una historia muy, muy famosa. Seguramente no la han escuchado, pero es muy bella, siempre recordarla. Estaban los monos. Hanuman es el mono grande y poderoso que estaba muy, muy feliz cuando le han dado una tarea, un servicio. Entonces, con gran entusiasmo. Así que Hanuman siempre quiere servir a su señor Ramachandra, el señor supremo. Ahora tenía un servicio que hacer.
era construir un puente. Entonces dice que traía no solamente piedras, traía picos de las montañas. Cogía el pico de la montaña entero, lo tumbaba y lo llevaba para poder llenar ese puente que estaban construyendo de piedras hasta llegar a la isla donde estaba Sita, donde iban a rescatar. De que mientras iba llegando vio una ardillita, a veces cuenta con hormiga, con una araña, en realidad es una ardillita que está hallando una piedra muy pequeñita y Hanuman le dijo pues que no estorbara, que ya estaba llevando esa piedrita, que él estaba llevando pues una muy grande y el señor Ramachandra lo vio y es un regaño muy famoso cuando le dice que ella está haciendo incluso más que él para su tamaño. Él antes es muy perezoso y que vale tanto la piedrita de él como la piedrita de la ardilla como la gran roca de Hanuman. Que por favor se disculpe. La ardillita había quedado un poco triste. Dice que el señor Ramachandra le pasó la manito así por encima, le sobó así el lomo. Dice que las tres rayitas que tienen las ardillas hasta el día de hoy son los dedos del señor Ramachandra que las pasó por ahí, en la ardillita. Muy bellamente escriben así. Entonces, eso no debería afectarnos. Gran poder, menos poder, es la misma cosa. Cada uno hace lo que puede, de donde puede. Así de sencillo. Pero revisar la orientación sí es muy importante para nosotros como estudiantes. Una vez más, afianzarnos en ello, escuchar a los maestros, recordarlo. ¿Por qué? Porque nos lo están recordando todos los días desde otras fuentes y, y necesitamos entonces que nuestras noticias sean escuchar, nuestra actualidad sea actualizarnos del mundo espiritual. Esa es la labor del Bhakti Yoga, por eso recurrir siempre a nuestras clases, a nuestros libros. Es tan hermoso porque nuevos sentires están surgiendo. Estamos una vez más y las noticias aparentemente novedosas lo que hacen es reforzarnos con cierto interés en el materialismo. Las clases y las lecturas nos hacen reforzar un interés en este mundo bello. Entonces estamos leyendo La búsqueda de Sri Krishna, la más hermosa realidad, un texto como ven que es bien bonito, bien poético, estamos bien dado para una lectura muy contemplativa. Es el estilo de este maestro, Srila Siddhar Maharaj, conocido como el guardián de la devoción. Se los voy a anotar aquí porque quiero que esté ahí un poquito más en sus conciencias. Bhakti Raksak. Bhakti Raksak es un título que significa, pero muchachos, que lo vamos a conocer. Quiero que nos quede sin errores de ortografía y esto tiene por aquí una A. Es el título completo. Bhakti Raksar Siddhar Deva Goswami Maharaj. También entonces le dicen, sí, la subtítulo. Otra forma de decirle. O Siddhar Swami. Sí, el nombre es Siddhar, digamos, Maharaj, Swami son títulos, Bhakti Raksar es otro título, Goswami Maharaj es otro título. Entonces sí la lleva. También para que lo vean ahí un poquito. Eso, Darshan que llaman, visión de maestro. ¿Preguntas? Este es el momento, muchachas, muchachos. Thank you por venir por aquí. Yo tengo Adelante, una, Hari. Juli, dale. Sí.
Es que cuando estabas explicando que la conciencia o lo sutil, digamos, que genera la materia, pues me surgieron varias dudas respecto la conciencia de quién y cómo Maya encaja ahí. O sea, es decir, como si, hace poco estaba pensando si los, si todo es vida, o sea, que son seres sensibles, un árbol, un pajarito, la piedra tiene vida, y, y qué es la ilusión, si es todo el mundo material o no es el mundo material. Y es la conciencia de Krishna la que genera todo, pero nuestras conciencias están actuando ahí mismo y Maya, o sea, no sé qué, cómo organizar los conceptos. Ujú. Sí, muy buena pregunta. Eh, la conciencia original es la conciencia de Krishna, el sujeto original, el que surge todo, ¿sí? En algún momento de rebasante amor, lo describen así, él decide generar otras conciencias individuales, que somos nosotros, para relacionarse con ellos en amor. Entonces todos tenemos ese origen. Somos Dios, pero no somos Dios, ¿cierto? Todo es Dios, pero no todo es Dios. Achintya Veda Veda Tattva, ese es la última respuesta a todo esto, en el sentido de que es y no es a la vez. Dios es todo, pero también es una persona aparte. Ese es un punto, el punto final de la filosofía es ese, Achintya Veda Aveda Tattva, la gran revelación. Entonces está Krishna como persona, está su manifestación energética. Lo que nosotros vemos es la manifestación energética. ¿Listo? Somos parte de esa manifestación de él. Como almas individuales podemos entonces, él genera de su misma energía, porque todo es él, genera una posibilidad que se llama Maya, y es que las almas se olviden de él y le den a la energía externa de él una visión material. Es una conciencia material. En realidad la materia no existe. Si lo hablamos ya en términos muy, muy profundos, todo es una mirada material que se le da a las cosas. ¿Sí? Entonces todo es espiritual, todo emana de lo espiritual. Por eso decimos la piedra no existe. El concepto de piedra es un concepto material, una idea que surge en nuestra conciencia gracias a Maya, lo permite. ¿Cierto? Krishna permite que nosotros vivamos esa ilusión, porque así lo escogemos, ¿cierto? Es una especie de proceso que hacemos. Entonces la piedra, nosotros nos imaginamos que existe una cosa llamada piedra, pero la piedra en realidad es un montón de posibilidades que están ocurriendo que no existen en realidad. Entonces, nosotros podemos darle esa mirada a la piedra y así a todo, ¿cierto? A toda la naturaleza nos podemos relacionar con unas leyes que existen, ya es lo que habla al final del texto. Entonces, desde esa intención empezamos a interactuar con los elementos y recibimos respuestas de esos elementos bajo una visión material de las cosas. Nosotros tenemos una visión espiritual, entendemos que todo está relacionado con el Supremo y aprendemos a relacionarlo todo con el Supremo, entonces ya todo se vuelve espiritual. Espiritual, digamos, sí existen las diferentes energías, ¿sí? Existe la energía externa, pero la energía externa nosotros le podemos dar a ella una mirada material o le podemos dar una mirada espiritual. Entonces, cuando nosotros a la energía externa de Dios le damos una mirada material, esa es la materia, ese es nuestro invento, ¿cierto? Y nos podemos quedar ahí como relacionándonos con ella, y ella soporta esa mirada y tiene unas reacciones para quienes les dan esa mirada. Pero quienes dan la mirada correcta a la energía externa y es como una forma de relacionar, y aprenden a relacionarla con la energía interna, entonces es como si vivieran la energía interna, eso llamamos la liberación. Y en ese juego estamos nosotros nos invitan a que profundicemos en entender una mirada, digamos, que realmente la podamos vivir. Esa es la vida espiritual, que realmente sea esa, que nuestra intención se purifique tanto, nuestra forma de ver el mundo se purifique tanto, que nos demos cuenta que todo está relacionado con Dios potencialmente. Y que existen diferentes planos de existencia, por supuesto. Entonces ya no vamos a estar en la energía externa, sino que vamos a ir a vivir en la energía interna, que es donde está, pues, Brindavan, donde está el Señor Supremo. Ese es el orden. Es muy chévere. El otro día vi un super video sobre eso, tengo que buscarlo.
pero no era de Bhakti, pero era súper, desde la ciencia era muy bueno para explicarlo, pero muy, muy bueno. Quedé sorprendidísimo como lo explicaban de bien. Claro, digamos que hasta cierto punto ya han llegado muchas personas, muchos pensadores a entender esto, ¿sí? No, esto digamos que no es nuevo, pero falta el concepto Krishna, que es el que hace que la devoción se manifieste y que uno pueda vivir ahí. Lo otro es como uno ve la película, pero el acceso de entrada, ahí es donde falla. Que quieren entrar ahí, piensan que van a entrar ahí desde el intelecto. Ahí es donde el Bhakti dice, hey, un momento, sí, todo bien, eso es, pero ahí no se entra con eso, que con esa misma herramienta que se construyeron estas relaciones. Aquí tenemos que cambiar el lenguaje. Y entonces ahí es donde nos pide que adoremos, que cantemos, que ofrezcamos flores, que escuchemos a los maestros y que nos dejemos invadir por un sentimiento de aquellos que ya están viviendo ahí. Y por ejemplo, bueno, más o menos voy cogiendo la idea. Por ejemplo, es diferente la reacción, es decir, es diferente lo que percibe. O sea, en ese punto, si uno empieza a vivir en esa energía interna, podemos ver cuando interactuamos con otra persona su alma, o sea, no la proyección de lo que creemos que es esa persona en lo material. Y es Eso. diferente como la interacción con los seres, es decir, estas conciencias también están creando en este, por ejemplo, un pajarito o un árbol. ¿Cómo funciona esa interacción con ellos? Un pajarito y un árbol tienen una relación, todas esas almas están relacionadas con Dios, todas son almas, ¿sí? Nosotros interactuamos con ellos, ahora se nos permite, se nos impone una relación muy limitada, porque esas conciencias están muy limitadas, ellos mismos están muy limitados, ¿sí? Un pajarito eh, no está, las canciones de los pájaros no son bhakti, ni los pájaros, ni las flores de los árboles son bhakti. Ellos simplemente están presos en un cuerpo que les impone cantar y generar flores. Pero nosotros podemos tomar y ayudar las flores de los árboles y ofrecerlas a Krishna. Dice que están muy felices si eso pasa, ¿no? Y los granos también y todo lo que está ahí alrededor. Entonces ahí nosotros tenemos una super tarea que hacer, ¿sí? Por los pajaritos, por ejemplo, ¿no? La libertad y dejar que estén manifestándose y estén cumpliendo su tiempo de karma ahí, ¿cierto? Como uno podría decir, quiero que mi perro se vuelva devoto. No, tú a tu perro le puedes dar prasada para que vaya mejorando su condición, pero no, él no va a ladrar, él no va aunque es muy chévere, porque se habla que cuando escuchan el kata tiene influencia en el alma, pero no es que voy a dejar encargado a mi perro de que haga la puya, la adoración hoy en mi casa, le voy a enseñar a mi perro a hacer la adoración, no se puede. Sí, entonces nosotros nos relacionamos con ellos están como presos de ese cuerpo y no los podemos ayudar, no les pasa, ellos escuchan y se les canta más amando también, pero ellos no van a manifestar eso. Y lo mismo los seres humanos también, estamos hablando de los árboles, de los pájaros, de los perros, pero también hay seres humanos también demasiado cubiertos. Claro, lo bello de los seres humanos es que tienen la super posibilidad de volverse conscientes, los animalitos no. Digamos, en términos generales, también se habla de una historia de unos elefantes en la India muy bellos y de unos perros, bueno, también puede darse, no está limitado cuando puede aparecer el amor en el corazón de una entidad viviente. Pueden haber animales especiales, eso no se descarta, pero eso es una excepción. Digamos que todos los perros están buscando comer, dormir, defenderse, aparearse, y todos los animales en general. Sí, el Veda no nos lleva no somos sentimentales en ese aspecto. La vida está relacionada con Dios, pero también entendemos que esa vida está muy cubierta en este momento, ¿cierto? Está ocupando unos cuerpos que no le están permitiendo desarrollar esa conciencia. Entonces, respeto, cuidado a los seres humanos, ayudarles en la medida que se dejen ayudar a tener más conciencia de Dios y dejarnos ayudar también de los otros seres humanos, que hay mucha riqueza en esas conciencias, alejarnos de los seres humanos malos, que también hay mucha maldad, mucha cobertura en esas conciencias, y aprenderlo a distinguir, muy importante eso, ¿sí? Eso es parte de la madurez, ¿sí? Si bien nosotros estamos destinados a ver a todas las entidades vivientes, al Paramatman todas, y adorarlas a todas como parte del Supremo, porque así es, también tenemos que distinguir que no todas nos podemos relacionar
porque no vas a ir a decirle a una cobra que vas a manifestarle tu amor con un abrazo, porque te muerde. Y por cobra no estoy hablando ahí de la compañera de oficina, no sean así ustedes, no sean tan mal pensadas. Estamos hablando del animal, estamos hablando de la jefa. Entonces sí, lo que pasa es que describirlo, Julio, es distinto. O sea, ¿cómo voy a ver? Ahí el Bhagavad Gita nos dice, ecuanimidad, estar más allá del calor y el frío, el éxtasis interno, sí, pero eso va surgiendo, ¿cierto? Esto no es algo que teóricamente se pueda concebir, sino que va dándose ahí, pero sí es una mirada distinta, la mirada espiritual. Y, y, los yogis, la línea de los maestros en la escuela del Bhakti, estamos encontrando a quienes viven así, quienes cultivan esto. Es muy maravilloso. Hola, Harry, una consulta. Marco, adelante. ¿Se escucha? Es que no sé. Sí, sí, sí sí se escucha, Marco. Disculpen. Digamos que cuando uno tiene relaciones con otras personas, ¿cierto? Y creo que eso ocurre tal vez, no sé, el 80% del tiempo, eh, uno prácticamente se está relacionando casi que a niveles, yo diría que a niveles más como personales, casi que nadie se manifiesta de una forma auténtica, ¿no? Casi que uno se está relacionando como con una máscara prácticamente y no hay una relación, no hay relaciones, yo pensaría, no es, esto que voy a decir no es pesimista, sino es lo que uno a veces veo. Eh, Prácticamente uno no se relaciona de una forma transparente con otras personas, ¿cierto? Se está relacionando casi a niveles mentales. Entonces, ¿cómo uno finalmente avanza en este proceso espiritual cuando nuestro nivel de relación no es casi a un nivel de conciencia, sino a un nivel mental, sino a un nivel como prefabricado, diría yo? Entonces, ¿cómo uno puede llegar a evolucionar? Porque pues para mí las relaciones con las personas es lo que lo lleva a uno finalmente a pulirse, a avanzar y a uno darse cuenta que la otra persona pues no es esa máscara que finalmente establece para relacionarse con uno, pero casi que entonces se vuelve como un juego teatral. Entonces, ¿cómo uno avanza en ese proceso para que finalmente uno como pueda empezar a relacionarse con una persona que tal vez no tenga el nivel de conciencia que no por decirlo así uno sea superior, sino que tal vez uno se ha dado cuenta un poquito más allá de algo y uno intenta conectar con personas que tal vez no tienen un nivel de relación similar al que tal vez uno intenta establecer? Entonces casi que se queda uno como hablando un idioma de conciencia y el otro en un nivel de mental como que está tal vez a un nivel un poquito por debajo. Entonces, ¿cómo lo ves tú en tu experiencia como de lo que tú has vivido? Porque sé que tú has avanzado mucho en ese proceso. ¿Cómo lo ves tú? Muy buena pregunta, Marco, y todo un tema, porque, eh, digamos, sí, hay personas, instancias que uno podría decir son imposibles de espiritualizar, ¿sí? Entonces ahí es donde te están mencionando las máscaras, es una realidad. Hay va a depender mucho de la experiencia de la persona, por ejemplo, entonces, de mi experiencia, hay devotos, personas que entienden de la espiritualidad, que han sido muy expertos en mantener sus amistades con los compañeros de antes, de trabajo, de estudio, de universidad, y que han sabido, que han sabido generar una, un espacio donde ellos no se mimetizan, no se dejan influenciar o sí, generan esa distancia y se ganan ese espacio frente a los otros. No que los otros necesariamente digan, wow, tan bello lo que tú haces, quiero ser como tú o algo así, no, pero sí se genera como una suerte de respeto. Y alguna gente lo hace muy bien, ¿sí? Lo hace muy bien incluso en sus familias y todo eso. Que claro, eso lleva tiempo. Al principio siempre va a haber como un espacio de la locura que pasa, en términos familiares sobre todo, pero después ya como que, wow, pero parece que eso sí tiene un efecto real en su forma de ser, y entonces ahí toman cierto interés. Entonces,
Eh, digamos, ¿qué hay en la relación? Hay muchas cosas. Es un tema, tu pregunta es muy buena porque es una pregunta muy larga, es una pregunta muy constante. Digamos que esa es la pregunta de la práctica. La práctica son puras relaciones. Todo lo que nosotros hacemos en la práctica, las mismas ofrendas, la famosa etiqueta, es un tema que va a surgir cada vez más conforme vamos profundizando cada vez más en esto. La famosa etiqueta Vaishnava son las reglas de comportamiento con los otros. Y está todo esto. ¿Y qué hay en la etiqueta? Por ejemplo, hay temas de conversación. Entonces tú puedes decir, mi relación con los demás siempre está mediada por una máscara. Sí, pero hay, por ejemplo, conversaciones donde sí estamos los dos interesados en el tema, o si estamos verdaderamente interesados en el otro, donde sí estamos verdaderamente interesados en algo que vale la pena estar interesados. Entonces podemos estar interesados los dos, podemos partir del hecho de no estamos interesados, sino cada uno en lo de uno. Bueno, podemos estar interesados los dos en un mismo tema, en el fútbol, pues mejor, ya por lo menos hay interés, pero el tema nada que ver. Pero podemos estar interesados aparentemente en la espiritualidad, pero no. Esa es otra de las variables. ¿Cuál sería la variable ideal? Estar interesados, sí, y estar interesados en un tema que valga la pena. Sí, ese sería uno de los puntos a lograr con alguien y eso va a ser una relación sincera en ese espacio, ¿cierto? Estamos hablando de algo que es verdaderamente valioso, la espiritualidad y los dos estamos interesados de los dos y los dos podemos ayudarnos en ese aspecto. O sea que sí es posible, Marco, cuando te empiezas a hablar es muy real, pero hay que tener una chispa de esperanza y es que sí, las relaciones están muy mediadas por cosas externas y muy falsas, todas muy máscara, como decir, no me estoy relacionando con el alma del otro, no estamos relacionando de alma a alma, por eso nos queda grande, ¿cierto? Entonces uno dice como que, wow, pero no es tan grande, ¿cierto? Todavía hay un brillo ahí, todavía sí hay un interés, como que sí hay unos aspectos. Vamos a reconocer que tenemos muchos aspectos en que no, pero vamos a reconocer que tenemos algunos aspectos mínimos en que sí, y esos aspectos mínimos son supremamente valiosos, o pequeños espacios, pequeñas conversaciones en que sí. Es normal, no nos vamos a asustar por eso. A mí me gusta mucho Interestelar, una parte de la película donde no me acuerdo de qué era lo que estaba hablando, dice cómo que hay que programar al ser humano y concluye que hay que programarlo con 80% de sinceridad. Y yo decía, pero ¿por qué no 100% de sinceridad? ¿No? Como que hay ciertas cosas que todavía no somos capaces, está bien, no vamos a estar con eso. Claro, no vamos a ser cínicos, no vamos a ser mentirosos abiertamente, pero como que cierta diplomacia podría existir hasta un pequeño porcentaje. Hasta que lo logremos y se va a dar, vamos a vivir sin diplomacia, eso sí, hay gente así, eso es un grado de pobreza importante, grande, porque diplomacia no es solamente ser sincero, sino ser sincero en lo que vale la pena para que el otro le sirva, ¿sí? O sea, es una calidad en la relación, en la profundidad de la relación, no solamente como que, listo, yo voy a hacer bien con todo el mundo, no, bien es que. Por eso el Bhakti siempre insistimos en eso, como que hay una cierta espíritu ahí de bondad muy ingenuo que termina siendo muy malo, ¿sí? Yo soy amable con todo, yo voy a vivir en paz con todo, es mucha mentira, tienes que prepararte para vivir en paz en todo, tienes que prepararte para amar a todos, ese discursito es supremamente dañino, positivismo tóxico que llaman. El Bhakti dice, bueno, ¿quieres eso? Está muy bien, pero entonces prepárate para lograrlo. Entonces tu pregunta es muy buena, muy larga, muy importante, cómo vivir una vida, escucha, cada vez con más sinceridad. Ese es el trabajo de los yogis, para eso está la etiqueta. Y muy importante que nosotros, muy importante y muy peligroso, distingamos quiénes son devotos y practicantes y quiénes no. Esa es una distinción que hay que hacer, a quienes escucho y quienes no. Entonces yo valoro mi comunidad de devotos de yogis y tomo distancia sana de otras cosas, distancias que a veces toca distancia física cuando uno es muy experto, pero te dice gente muy experta que no toma distancia física porque sabe moverse entre los otros sin dejarse, sin escucharlos, sin dejar que entre en su alma sus malos conceptos y sus cosas erróneas. Como tú decías, eso hay que distinguirlo, eso hay que aceptarlo. Por una gracia, los yogis dicen que nos piden que lo aceptemos porque eso es necesario, ¿sí? Por una gracia tenemos cosas que otras personas no tienen, una gracia especial, no porque seamos especiales, no porque, no sé, nos pasamos por ahí y no lo dieron, estamos muy de buenas en un aspecto, hay que verlo así, no porque yo me lo merecí, que eso es también ego, sino porque estaba de buenas, como un regalo, nos dicen, entonces yo que recibí este regalo, pues, no sé, me tocó, tengo el regalo y voy a utilizarlo bien, ¿no? Algo así, entonces eh, hay que distinguir, primero hay que revisar los temas de conversación, hay que tomar distancia cuando es necesario,
Y ahí poco a poco uno se va encontrando, a veces uno se le va la mano y se vuelve muy alejado del mundo, no es bueno, a veces uno se pone muy temerario y piensa voy a poder con todo esto y termina muy mal influenciado. Entonces, valorando el efecto que tiene la compañía de los yogis es una cosa muy importante dentro de la práctica. ¿Qué pasa contigo cuando escuchas, cuando comes, cuando hablas con tal persona? ¿Y qué pasa tú cuando escuchas, cuando comes, cuando hablas con otra persona? Esa sensibilidad interna se vuelve fundamental, como el criterio que te va a llevar a entender y a volverte tú mismo fuente de buena asociación para los otros. Ángela, ¿qué ibas a aportar? Hola, pues yo estaba como reflexionando y me acordaba un poco de, creo que era en el árbol del yoga, que se mencionaba algo de eso, que el maestro Iyengar decía que la idea no es, pues que lo más fácil es alejarse y separarse de todo el mundo y vivir su espiritualidad, que esa es como la forma más fácil, pero que el verdadero reto era lo que está diciendo el compañero de vivir en el mundo como cotidiano, compartir en esos espacios, pero desde su posición y su, o sea, poderse integrar, mejor dicho, que ese es como el verdadero reto y lo que pide el yoga. Y también estaba pensando, porque es un buen punto lo que él dice, y pensaba que de pronto el tema es cómo nos comunicamos con las personas, porque pienso que a veces de pronto nosotros vamos aprendiendo a tener respuestas que nos sirven para nosotros en lo personal. Y a veces queremos darle esas mismas respuestas a los demás. Y de pronto los demás no las van a aceptar de la misma forma, pero pensaba que tal vez hay una comunicación, un lenguaje en el que todos sí compartimos y que es como el tema del sufrimiento, la tristeza, los miedos, todo eso nos hace ser empáticos y posiblemente hablando desde esa empatía es un poco más fácil comunicarse con el otro y darle un poco de luz en ese sufrimiento de que hay algo más que puede ayudar a salir de ese sufrimiento y de esa oscuridad pues en la que todos en algún momento hemos estado. Y, y lo otro que también venía pensando era que, pues desde mi profesión, que yo trabajo desde la parte de medicina alternativa, de pronto es una forma un área en el que se ve un poco, se aplica un poco lo de la lectura de hoy, ¿no? Porque, digamos, la medicina tradicional habla mucho desde el materialismo, trabaja mucho desde el materialismo y por eso muchas veces no funciona porque nosotros no somos simplemente equipos sí, o máquinas, porque desde ahí se ha planteado realmente toda la medicina occidental, sino que se ha visto que cuando uno trabaja desde esa parte de emoción o incluso esa parte energética, que es lo que trabaja muchas de las terapias alternativas, uno puede darse cuenta, aunque no lo entienda y no lo comprenda al 100%, pero uno se puede dar cuenta cómo esa materia termina cambiando. Entonces, cómo los cuerpos terminan sanando. ¿Sí? Que así es como funciona la homeopatía y muchas otras técnicas que maneja desde esa parte muy sutil que a veces no podemos medir sí, que no es algo tan tangible, pero sí se pueden ver como todos esos cambios en la materia. Me parece que eso es algo, sí, muy como Sí, milagro. sí, sí. Súper, súper. Bueno, seguiremos explorando estos temas. Muchas gracias por sus preguntas y aportes. Cuídense mucho. María Haribol. Estén muy bien. Hari Hari Bol, gracias. Gracias a todos. Buen día. Gracias Gracias. a todos. Feliz día.